Bienvenido a tu clase de ortografía del 18 de febrero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de las palabras homónimas. ¿Tú recuerdas qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas son palabras cuya pronunciación es igual, pero el significado es diferente. Es decir, nosotros las podemos escuchar de la misma manera, sin embargo, tienen diferente significado. Existen dos tipos de palabras homónimas diferentes. Unas son las palabras homófonas y otros son las palabras homógrafas. Vamos a conocer las diferencias entre estos dos tipos de palabras. Las palabras homófonas son palabras que se pronuncian igual pero se escriben de modo diferente. Si tú recuerdas, en clases pasadas ya hemos trabajado con este tipo de palabras. Aquí entonces nos dicen que estas palabras tienen el mismo sonido o se escuchan de la misma manera, pero al escribirse se deben de escribir de forma diferente. Aquí te presento algunos ejemplos. El primer par de palabras que tenemos como ejemplo es abrazarse. Aquí, como observas, la primera palabra abrazarse está escrito con Z y la segunda está escrita con S. Esta palabra abrazarse con Z quiere decir estrechar con los brazos, es decir, tomar a una persona con los brazos y apretarla. Entonces, abrazarse con Z es de estrechar con los brazos y abrazarse con S es de quemarse o de sufrir algún accidente con el fuego. Aquí entonces vemos cómo al cambiar una letra cambia todo el significado de la palabra. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo de palabras homófonas es Asia, sin H y con S, y Asia con H y con C. Aquí, esta primera palabra que no lleva H y que además lleva la S, es el nombre del continente, mientras que esta palabra que lleva H y lleva C es una preposición. Como observas entonces, las palabras homófonas son palabras que se escuchan igual, pero se escriben de forma diferente. Ahora vamos a conocer las palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Es decir, son palabras que escuchamos igual, que al verlas escritas se escriben igual. Sin embargo, el significado va a cambiar dependiendo de la oración en la que esté escrita esta palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer par que te pongo como ejemplo es la palabra sierra. Aquí, como observas, estas dos palabras se escriben de la misma manera. Sin embargo, el significado de una palabra y otra es diferente. Aquí, esta palabra sierra hace referencia al instrumento de corte. Por ejemplo, pásame aquella sierra para cortar el árbol. Y esta palabra sierra hace referencia al conjunto de montañas. Mira aquella sierra, se ve muy verde. Aquí entonces el significado va a depender de la oración en la que está escrita esta palabra. La oración o el contexto de la palabra va a determinar su significado. Vamos a ver otro ejemplo. El segundo par de palabras que te pongo como ejemplo es la palabra amo. En este caso, esta palabra amo hace referencia al verbo amar y esta palabra amo hace referencia a un dueño. Por ejemplo, en la oración, yo amo las galletas. Hace referencia esta palabra a que las galletas me gustan muchísimo. Y en la oración, el amo del perro está muy callado. Aquí la palabra amo hace referencia al dueño del perro. Entonces, te vuelvo a recordar, en las palabras homógrafas, el contexto o la oración en la que se encuentra esta palabra va a determinar su significado, ya que este tipo de palabras se escriben igual y se escuchan igual. Después de haber realizado este repaso de las palabras homónimas y conocer que existen dos diferentes categorías que son las palabras homófonas y las palabras homógrafas, vamos a realizar nuestras actividades. Vamos a trabajar con nuestro libro de ortografía.
Vamos a abrir nuestro libro de ortografía en la página 89. En la página 89 de nuestro libro vamos a continuar trabajando con las palabras homónimas. Vamos a ver qué nos dice nuestro libro. Dice, juntas o separadas. A veces nos confundimos con las palabras que queremos decir. ¿Cuál es la correcta? Una palabra se pronuncia igual que un grupo de ellas, pero sus significados son distintos. Prueba tus conocimientos, completa las expresiones. Aquí, como observas, aparecen diferentes oraciones que tienen espacios en blanco. Y a un lado de las oraciones aparece un recuadro en donde hay palabras que nos van a ayudar a completar ese espacio en blanco. Vamos a revisar entonces el primer par de oraciones que nos presentan, es decir, este primer par. A un lado, como observamos, está el recuadro y en él aparecen las palabras que nos van a ayudar a terminar estas oraciones. Aquí observamos, está la palabra entorno. Mira, entorno. Y abajo está entorno, es decir, son dos palabras las cuales al pronunciarse se oyen similar a esta, a entorno escrito todo junto. En este caso, esta palabra entorno hace referencia al ambiente y entorno hace referencia alrededor de. Bueno, entonces vamos a utilizar estas palabras que nos dan para terminar estas oraciones. Vamos a leer nuestras oraciones. Aquí nos dice la primera oración. El oso no sobrevivirá fuera de su. Aquí entonces yo voy a utilizar esta palabra, entorno. ¿Por qué? Porque esta oración me habla acerca del lugar en donde vive el animal. Entonces aquí voy a escribir entorno, todo junto. Y en la siguiente oración nos dice, tuvieron dudas al tema tratado. Aquí este espacio en blanco lo voy a llenar con las palabras en y torno, que hace referencia alrededor de algo, en este caso alrededor de un tema. Entonces, las oraciones quedaron así. El oso no sobrevivirá fuera de su entorno. Tuvieron dudas en torno al tema tratado. Vamos a ver el segundo par de oraciones que nos dan. En el segundo par dice, los, espacio en blanco, niños irán al zoológico. Pagué, espacio en blanco, en la entrada. Y aquí aparecen las palabras con las que vamos a completar estas oraciones. Por ejemplo, aquí está la palabra de más y nos dice que el significado es el resto. Después viene de, espacio, más, es decir, dos palabras. Y el significado o hace referencia a de sobra. Bueno, entonces voy a utilizar estas palabras para completar estas oraciones. En la primera oración yo voy a escribir de más, todo junto. ¿Por qué? Bueno, si leemos la oración nos dice, los demás niños irán al zoológico. Hace referencia a otros niños o a un resto de niños. Y en la segunda oración voy a poner de y más, es decir, las dos palabras. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer la oración, mira. Dice, pagué de más en la entrada, es decir, pagué más de lo que debería de pagarse. De esta misma manera, entonces, vas a terminar estos ejercicios. Vas a llenar estas oraciones con las palabras que nos dan a un lado. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vas a realizar la siguiente actividad. En tu libreta vas a escribir 3 pares de oraciones con palabras homógrafas. Por ejemplo, aquí te presento un par de oraciones que tienen palabras homógrafas que nos dicen, yo amo bailar salsa y el amo del perro es muy alto. Este sería entonces un ejemplo de un par de oraciones con palabras homógrafas. Una vez que ya tengas entonces tus 3 pares de oraciones homógrafas, vas a realizar 3 pares de oraciones con palabras homófonas. Por ejemplo, aquí yo te presento un par de oraciones que tienen palabras homófonas, que son la hora pasó muy rápido y ella ora en el templo. De esta misma manera, entonces tú vas a realizar tus 3 pares de oraciones con palabras homófonas. Una vez que ya hayas terminado tus oraciones, habrás terminado entonces con tu clase de ortografía de este día.
¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la página 89 de tu libro de ortografía contestada y tus oraciones con palabras homógrafas y homófonas. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.